Hola mis amigos y hermanos de YouTube, en esta ocasión vamos a llevar a cabo el estudio de las trompetas del Apocalipsis. Bueno, vamos a dar comienzo a este estudio. Apocalipsis capítulo 8, verso 6, capítulo 10, verso 11. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Las fuerzas del mal, aunque tengan gran potencia, nunca podrán ser iguales al poder divino. Asimismo, esas fuerzas serán derrotadas mientras el pueblo de Dios, que permanezca fiel, será resguardado. Las primeras trompetas, la estrella caída, los ángeles desatados, el ángel con el librito. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Las que has visto, capítulo 1, las que son, capítulos 2 y 3, las que serán después de estas, capítulos 4 al 22. He ahí un pequeño organigrama. Las primeras trompetas, Apocalipsis capítulo 8, versos 6 al 13. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta y una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. El tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. El cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. Y miré y oí un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz: ¡Ay, ay, ay de los que moran en la tierra! Y a causa de los otros toques de trompetas que están para sonar los 3 ángeles. El primer juicio es paralelo a la séptima plaga en Egipto. Egipto era el centro del sistema mundial sin Dios, de modo que es lógico que las plagas del día de Moisés se repitan en escala mundial durante la tribulación. Las trompetas de granizo pueden causar terribles daños, pero cuando el fuego se mezcla con el granizo, las posibilidades de desolación son pasmosas. 1/3 de los árboles y hierba verde será destruido por la primer trompeta de juicio. En Apocalipsis 8 y 9 hay 13 referencias a la tercera parte. Algunos estudiosos creen que esto se refiere solo al área que abarca el Imperio Romano, que ha resurgido, gobernado por el Anticristo. La segunda trompeta afecta al mar, convirtiendo una tercera parte del mismo en sangre, y tanto matando a 1/3 de sus criaturas como destruyendo 1/3 de las naves. Este acontecimiento es paralelo a la primera plaga de Egipto. El objeto ardiendo que cae no era una montaña literal, era únicamente como una montaña ardiendo. El mar aquí puede significar solo el Mediterráneo, pues es más probable que se incluyan a todos los mares del globo. La tercera trompeta afecta a los ríos, haciendo amargas sus aguas. Dios, el único que conoce la gran estrella de él llama a las estrellas por nombre. A la estrella que cae se le llama ajenjo. Absintos, castellano, absenta, planta amarga y ponzoñosa que crece en lugares desérticos. Es sugerente de calamidades y de injusticia. Se usa para bebidas alucinógenas prohibidas en muchos países. Jeremías profetizó que el día de Israel tendrá que ver con aguas amargas. Parece que esta amargura continuará
hasta el establecimiento del reino milenial, por cuanto en Ezequiel 47, 6 al 9, se profetiza que la sanidad de las aguas contrarrestará los efectos amargos de los juicios de la tribulación. ¿Deben entenderse literalmente estos juicios? Ciertamente. Si Dios pudo enviar los mismos juicios a Egipto en el día de Moisés, ¿qué impide que los envíe sobre el mundo entero? Podemos solo imaginarnos las tremendas consecuencias económicas de la pérdida de la tierra de cultivo y de pasto y de la contaminación del agua pura. La humanidad nunca ha apreciado las bendiciones de Dios en la naturaleza. Sin embargo, incluso cuando Él quita algunas de esas bendiciones, los pecadores todavía no se arrepienten. El cuarto ángel toca y trae grandes calamidades en los cielos, porque se oscurece una tercera parte de la luz de los cuerpos celestes. Esto es cumplimiento de una profecía de Cristo registrada en Lucas 21, 25 al 28. Véase también Amós 8, 9. Es interesante notar que Dios creó los cuerpos celestes en el cuarto día de la creación. Cuando la cuarta trompeta suene, Él los oscurecerá. ¿Cuáles serán las consecuencias? Por un lado, el terror llenará la tierra. La humanidad siempre ha temido las señales en los cielos. Este terror, sin embargo, no hará que los hombres se arrepientan. El primer juicio devasta la vida vegetal, y los días acortados les privarán a las plantas de la luz del sol. Jesús dijo que el acortamiento de los días durante la tribulación significa vidas salvadas. Sin embargo, es fácil imaginar el pecado, el crimen y el terror que reinará en las calles cuando la oscuridad viene temprano en el día y cuando la noche es más negra que nunca. Todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. La humanidad nunca verá una oleada de crimen como esta. En el versículo 13 vemos un mensajero literal de Dios advirtiendo al mundo que los próximos 3 juicios serán todavía peores. Podríamos pensar que los hombres prestarían atención al llamado de Dios y se arrepentirían, pero ese no es el caso. La frase "los que moran en la tierra" también aparece en esos versos. Se refiere no solo a los que viven en la tierra, sino también a los que viven para la tierra. Son terrenales, gente que rechaza el cielo y su Cristo por las comodidades de este mundo. Se describen perfectamente en Filipenses capítulo 3, 18 al 20. Porque por ahí andan muchos, de los cuales dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. En Éxodo se describen como la multitud mezclada, que codiciaba los alimentos de Egipto y rechazaba el maná del cielo. Tales personas atravesarán la tribulación y serán responsables de la matanza de los santos. Se regocijarán cuando asesinen a los 2 testigos de Dios, pero notes el contraste en donde los cielos se regocijan por la expulsión de Satanás. Apocalipsis 13:8 deja en claro que estos moradores de la tierra adorarán a la bestia, lo que significa que rechazarán por completo a Cristo. Habiendo rechazado la verdad, caerán en la mentira. Toda alma debe contestar: ¿está mi ciudadanía en el cielo o pertenezco a este mundo solamente? La estrella caída. El quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo, y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio el poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que tuviesen el sello de Dios, que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre.
Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer. Sus dientes eran como de leones, tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos el ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón, y en griego Apolión. El primer ay pasó, y aquí viene aún 2 ayes después de esto. Juan no vio caer la estrella, él debe leerse, y vi una estrella que había caído en algún momento en el pasado. Es probable que esta estrella se refiera a Satanás. Se llama Lucifer, que significa brillantez o estrella matutina. Isaías 14:12 describe la caída de Satanás en alguna fecha pasada, y Ezequiel 28:11-19 completa el cuadro. Nótese también Lucas 10:18. Dios le da a Satanás la llave del abismo. Este abismo sin fondo no es el Hades ni el infierno, más bien es una prisión en alguna parte del mundo abajo donde Dios tiene confinados a los demonios. Léase Lucas 8:26-36 para ver cómo los demonios les aterra que los envíen al abismo. En el 1:18 de Apocalipsis leemos que Cristo tiene todas las llaves. Satanás debe recibir su autoridad de Cristo. La estrella caída, Satanás, se describe también como el destructor en el versículo 11. Es rey sobre los demonios del infierno. En el verso 2 las criaturas demoníacas no son propiamente el humo, porque el versículo 3 deja en claro que las criaturas salen del humo. El mundo de abajo es un lugar de tinieblas y fuego. Aquí se le compara con un gran horno. Los que bromean respecto al infierno no se dan cuenta de cuán ignorantes son de sus tormentos. Estas terribles tinieblas nos recuerdan la plaga de Egipto, cuando la oscuridad podía palparse. Satanás es el príncipe de las tinieblas. Es digno de notar que este abismo sin fondo dejará escapar un día a la bestia, y que el diablo un día será arrojado ahí. Los escorpiones son nativos de la Tierra Santa, y algunas especies crecen hasta medir 6 pulgadas de largo. Su principal arma es el aguijón que llevan en el extremo de su cola, y se les usa en la Biblia como símbolo de juicio doloroso. A estas criaturas infernales que salen del humo también se les compara con langostas, puesto que las plagas de langostas eran azotes comunes en Israel. Que estas langostas no son literales se ve claro en la advertencia del versículo 4 y en el que tiene el rey. Y ahí las citas: se les prohíbe atormentar a los judíos sellados, se limita a 5 meses su tiempo. Su propósito es atormentar, no matar. A decir verdad, la gente quería morir, pero Dios no lo permitía. Véase Jeremías 8:3. Es claro que son criaturas demoníacas liberadas del abismo para atormentar a los hombres. Este juicio es paralelo a la 8ª plaga de Egipto. El hecho que las criaturas tengan características de bestias, caballos, hombres, animales salvajes, sugiere que Satanás está imitando a las criaturas celestiales del capítulo 4, verso 7. Este es el primer ay y ay. ¿Qué tiempo de tortura soportará la población de la tierra? Cuán mejor es conocer a Cristo hoy y escapar de la ira venidera. Los ángeles desatados. El 6º ángel tocó la trompeta y oyó una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al 6º ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes eran 200 millones. Yo oí su número.
Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salía fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres. Por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca, pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas, y con ellas dañaban, y los hombres que fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Este es el segundo de los 3 ayes prometidos en capítulo 8, verso 13. La voz sale del altar de incienso debido a que las oraciones de los santos han llegado a Dios, pidiéndole que vengue su sangre. En el capítulo 7, versos 1 al 3, vimos a 4 ángeles que los detiene una orden. Aquí vemos a 4 ángeles, sin duda ángeles caídos, con la orden de que los desaten. El río Éufrates siempre ha tenido un lugar notable en la historia. Fluía del Edén, donde empezó la historia, y figuraba en los acontecimientos que serán el clímax de la historia. Babilonia estaba situada al margen del Éufrates. Estos 4 ángeles, demonios, están preparados para la hora, día, mes y año del programa de Dios, y en su tarea matar a una tercera parte de la población de la tierra. En el capítulo 6, verso 8, leemos que se mató una cuarta parte de la gente, dejando 3/4 partes para los juicios subsiguientes. Después de que estos ángeles han destruido otra tercera parte, más de la mitad de la población mundial habrá sido destruida. Una vez desatados, estos ángeles traerán a la batalla ejércitos de jinetes que suman un total de 200 millones de soldados. Esta caballería satánica no es como ningún otro ejército, ni en apariencia, ni en las armas que usa. Fuego, azufre, humo son sus armas principales. También tienen colas como serpiente. Esta no es otra descripción que el ejército al que se refieren los versículos 1 al 12, puesto que este ejército se le prohíbe matar. A este ejército se le comisiona matar a una tercera parte de la humanidad. Esta es una manera en que Dios contesta a las oraciones de los mártires, según capítulo 6, versos 9 al 11. Uno pensaría que multitudes de personas se arrepentirían de sus pecados y se volverían a Cristo, pero no va a ser así. Aquellos que en la misericordia de Dios quedan con vida, solo continuarán en sus terribles pecados. La bondad de Dios, al dejarnos con vida, los guiará al arrepentimiento. No los guiará al arrepentimiento. Por consiguiente, tendrá que soportar juicios más terribles en los días que vendrán y finalmente el lago de fuego. Los versículos 20 y 21 nos dan un cuadro vivido de lo que será la vida después de que la iglesia sea llevada al cielo. Se extenderá la idolatría. Por supuesto, adorar a ídolos es adorar a los demonios. Satanás siempre ha querido que la humanidad le adore. Ahora recibirá tal adoración. Donde quiera que exista idolatría, también hay ignorancia e inmoralidad. El versículo 21 nos dice que los terribles pecados y crímenes que habían en esos días. La palabra hechicerías es el vocablo griego farmakeia. La raíz de las palabras farmacéutico y fármaco, y quiere decir algo que tiene que ver con drogas. Esta es la misma palabra que aparece en Gálatas 5:20 y hechiceros en 21:8 y 22:15, véase también 18:23. El hecho de que los hechiceros usan drogas y pociones, actividades diabólicas, muestra la conexión entre estas palabras. Juan sugiere que habrá un resurgimiento de la hechicería y un incremento en el uso de las drogas en los últimos días. Varias organizaciones de brujas existen a nivel mundial y el espiritismo va en aumento.
En cuanto al incremento del uso de drogas, todo lo que tenemos que hacer es leer los periódicos desde hoy. ¿Cómo encaja este capítulo en el esquema total de Apocalipsis? Es probable que este gigantesco ejército de 200 millones de jinetes aparecerá antes de la mitad de la tribulación. La bestia ya es la cabeza del Imperio Romano, que ha resurgido cooperando con la Iglesia Mundial y las Naciones Unidas. Dios le permite a Satanás que enrole este formidable ejército, posiblemente de Rusia. Sabemos por Ezequiel 38 y 39 que Rusia invadirá Palestina aproximadamente a mediados del periodo de la tribulación. Trata de conquistar Israel, pero la bestia librará a los judíos y cumplirá el pacto de los 7 años que hizo para protegerlos. Ezequiel deja en claro que Dios juzga a Rusia y envía al ejército de regreso derrotado. Una vez en la Tierra Santa, la bestia romperá su pacto, entrará en el templo y empezará a asumir poderes mundiales. Apocalipsis 11, versos 1 y 2 indica que los gentiles están en posesión del templo reconstruido de Jerusalén. El resto del capítulo indica que la bestia mata a los testigos que han predicado durante los primeros 3 años y medio de la tribulación. Este gigantesco ejército no es el ejército ruso que invade Israel, sino que el toque de la sexta trompeta indica el surgimiento de las conquistas militares que apunta a la batalla de Gog y Magog que ocurrirá en este momento. Repase la tabla profética que aparece en las notas introductorias. El ángel con el librito. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho, y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Este capítulo nos conduce al punto medio del periodo de la tribulación. De acuerdo a Daniel 9:27, este es el tiempo en que la bestia rompe su pacto con Israel y revela su furia satánica. Profecía de las 70 semanas. Note también que los 2 testigos ministran durante los primeros 3 años y medio. Dios protege al remanente judío durante los últimos 3 años y medio. La bestia tiene autoridad mundial en los 3 años y medio finales. Satanás es arrojado a la tierra por 3 años y medio de terrible persecución en contra de los creyentes, y Jerusalén es hollada por los gentiles por 3 años y medio. Notamos un paréntesis entre la sexta y la séptima trompeta. La séptima trompeta dará inicio a las 7 copas de la ira de Dios y a los últimos 3 años y medio de la tribulación, la ira de Dios. Veremos que en este mensajero celestial es seguramente otro ángel de importancia. No entendemos que sea el Señor Jesucristo, ya que el ángel
el que vive por los siglos de los siglos. Los símbolos que se usan aquí describen un paralelo de la descripción de Cristo glorificando que se da en el capítulo 1, versos 12 al 16. La nube y el arco iris se refiere al capítulo 1, 16, y los pies de fuego al capítulo 1, 15. El rostro como el sol al capítulo 1, verso 16. La voz como de león ciertamente se refiere capítulo 5, verso 5. Véase también Oseas 11:10 y Joel 3:16. Esta no es una voz de invitación de gracia, es una voz que anuncia que el juicio viene. Tal vez la mejor evidencia de que este ángel tiene autoridad de Cristo está en el capítulo 11, verso 3, donde dice: y daré mis 2 testigos que profeticen. De modo que aquí el ángel del Señor para anunciar que Cristo está a punto de obrar velozmente y concluir sus propósitos en la tierra. El librito del verso 2 es un contraste con el rollo grande del capítulo 5, verso 1. El rollo está abierto, el del capítulo 5:1 estaba sellado. Vemos por los versículos 9 y 11 que este es un librito de profecía. El versículo 7 deja en claro que los profetas declararon el contenido del librito. Puesto que los profetas del Antiguo Testamento no hablaron las verdades de la Iglesia, estas profecías deben referirse a Israel, los judíos y Jerusalén. Este tema es exactamente lo que hallamos en el capítulo 11 y subsiguientes. Tal vez este librito sea el mensaje sellado de Daniel capítulo 12 versos 4 y 9. Ahora se abre para que se cumpla. El versículo 11 infiere que el librito contiene los juicios de los capítulos subsiguientes. El Señor reclama como antes toda la tierra, todos los mares, al estar parado sobre ellos. Léase Josué 1, 1 al 3. No sabemos lo que él dijo, ni lo que los truenos dijeron. Véase 1 Samuel 7:10 y Salmo 29. Es inútil hacer conjeturas. A Juan se le dice que selle, que no revele las palabras de los truenos, la única revelación del libro que se sella. Esta visión de Cristo deja en claro que Él está en control y que cumplirá los propósitos de Dios y reclamará su herencia. Versículos 5 al 7, esta solemne escena empieza cuando el ángel levanta su mano y afirma que ya no habrá más demora, el tiempo ya no sería más. Las almas debajo del altar habían preguntado ¿hasta cuándo? Y ahora se les da respuesta, ya no habrá más demora. Los burladores de hoy preguntan, ¿dónde está la promesa de su venida? ¿Porque Dios no hace algo? Este presente periodo de tardanza es la oportunidad del pecador para salvación. Cristo afirma que los días cuando suene la 7ª trompeta, Dios concluirá su programa. El término misterio significa una verdad oculta de Dios. El hombre mortal no puede comprender por qué hay pecado y sufrimiento en el mundo y por qué santos honestos sufren mientras que los pecadores rebeldes andan libres. Podemos estar seguros que Dios enderezará las cosas y completará su programa. Note especialmente 11:18 y anímese. Versículo 8 al 11. No es suficiente que Juan vea el libro en la mano de Cristo, ni que incluso sepa lo que contiene. Debe apropiarse de él, hacerlo parte de su persona interior. Lea Ezequiel capítulo 2 y capítulo 3 y Jeremías capítulo 15 y verso 16. Acontecimientos similares. La palabra de Dios es nuestro alimento. Debemos tomarla y asimilarla antes que pueda hacernos algún bien. Es bueno leer la Biblia y estudiarla, pero también necesitamos memorizarla y digerirla internamente mediante el poder del Espíritu. El acto de comer el libro tuvo un doble efecto en Juan. Fue dulce a su paladar, pero amargo en su estómago, muy parecido al efecto de la espada de 2 filos, que es la palabra en Hebreos 4:12. Disfrutamos de las bendiciones de la palabra, pero también debemos sentir sus cargas. Juan fue bendecido al saber que Dios cumpliría sus promesas, pero sintió amargura
al darse cuenta de los sufrimientos que vendrían durante los siguientes 3 años y medio de la tribulación. Esta digestión de la palabra preparó a Juan para seguir su ministerio como profeta. Qué lección para nosotros como testigos. Qué trágico es cuando tratamos de servir al Señor y hablar por Él sin primero prepararnos para apropiarnos de su palabra. Solo lo que es parte de nuestro ser interior puede darse a otros. Cuán importante es que diariamente el santo dedique tiempo a leer la palabra y a absorberla. La palabra sobre el versículo 11 significa acerca. Juan profetiza respecto a muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. En la siguiente sección de Apocalipsis vemos frecuentes referencias a las naciones del mundo, por cuanto Satanás los turbará y preparará para la batalla del Armagedón. Bueno, mis hermanos y amigos, espero que les haya sido de bendición este estudio. Y si fue así, pues recuerden suscribirse a mi canal, así me estarán ayudando a mí a que yo pueda continuar haciendo más videos. Y también dándole manita arriba, ya que dándole manita arriba, ustedes ayudan a que otras personas también puedan tener este video y que les sea de bendición. Bueno, mis hermanos y amigos, hasta la próxima. Dios les bendiga.